Los bolivianos son gente fría y calculadora. Esa fue la brutal advertencia que una joven suiza recibió antes de viajar a Bolivia. Pero lo que vivió en una noche oscura y solitaria, a orillas de un lago sagrado, la hizo llorar a mares y cambiar su vida para siempre. ¿Qué secreto esconde el corazón de Sudamérica que sus vecinos a veces no quieren que sepas? Ella, después de regresar a su país, escribió un diario que fue compartido en una red social, y es basándonos en su increíble relato que hoy les contaremos esta historia. Mi nombre es Adele, tengo 24 años, nací y crecí en Suiza, y actualmente trabajo en una agencia de viajes. Elegí esta profesión porque amo viajar, pero sentía que aún no tenía el conocimiento suficiente para guiar a mis clientes con verdadera pasión. Por eso, cada día me esfuerzo por aprender de mis colegas, por entender el mundo con el corazón. Y para mí, aprender no es solo leer folletos. Creía firmemente que la forma más poderosa de convencer, la más honesta, era viajar yo misma, descubrir esos rincones que valen la pena y ganar así la confianza de quienes soñaban con explorar el mundo. Un día, mientras conversaba de esto con mi jefe y mis compañeros, todos comenzaron a compartir sus experiencias, sus aventuras por el globo. Como era de esperar, la gente que lleva años en una agencia de viajes ha estado en casi todas partes. No solo en los países europeos vecinos a Suiza, muchos habían recorrido las Américas, de norte a sur, África, Asia. Habían dado la vuelta al mundo. Escuchar sus historias era, en sí mismo, un viaje fascinante. Sin embargo, en medio de todas esas anécdotas, surgió un acalorado debate sobre un país de Sudamérica, Bolivia. Mi jefe y uno de mis colegas tenían opiniones diametralmente opuestas. Mi jefe, el señor Vargas, hablaba de Bolivia con un brillo en los ojos. Me recomendaba, casi me suplicaba, que fuera a experimentar la naturaleza virgen de Bolivia, su cultura ancestral, sobre todo, la calidez y hospitalidad de su gente. Adele, insistía, si nunca has ido a Sudamérica, tienes que empezar por Bolivia. Es el corazón del continente, un lugar que te cambia. Pero Mateo, un colega 5 años mayor que yo, de nacionalidad argentina, sentía una aversión profunda por Bolivia. Dijo que su viaje a ese país no le había dejado ni un solo recuerdo agradable. Según él, La Paz era un caos de gente por todas partes, un lugar sin paz alguna, donde el sistema de transporte era un laberinto indescifrable en el que era imposible llegar a tu destino. Los bolivianos son increíblemente cerrados, sentenciaba. Si les hablas, simplemente te ignoran o huyen. Tratan a los extranjeros con desconfianza, como si fuéramos enemigos. Después de todo, es una nación con una historia compleja, gente muy a la defensiva. Y remataba, con un tono casi dramático, que por nada del mundo aceptaría ser el encargado de la sección de Sudamérica si eso implicaba promover viajes a Bolivia. Al escuchar a Mateo, el señor Vargas ponía una cara de frustración, pero los otros colegas no refutaban con fuerza sus argumentos. Es más, cada vez que Mateo criticaba a Bolivia, otro compañero, Diego, también argentino, asentía y añadía leña al fuego. Así que, poco a poco, empecé a formarme la idea de que Bolivia era, en efecto, un lugar hostil y frío. En el verano de mi segundo año en la empresa, me concedieron unas largas vacaciones. Nuestra compañía tenía una política fantástica. Si usabas tus vacaciones para un viaje internacional de formación, te daban una semana extra y una ayuda económica para los gastos. Así que, decidida, planifiqué mi primera gran aventura en solitario. Y una vez que tomé la decisión, volví a consultar con mis colegas. Como era de esperar, el señor Vargas me recomendó Bolivia. Mateo y Diego, por su parte, se opusieron con vehemencia. Los bolivianos no muestran sus emociones, son sombríos, decía Diego. Se mueven solo por interés. No hacen nada si no hay plata de por medio, nunca te ayudarán si no sacan un beneficio. Es mejor no tener nada que ver con ellos. Viniendo de un país vecino, las palabras de Diego sonaban terriblemente reales, muy convincentes. Y sin embargo, fueron precisamente sus palabras las que me hicieron tomar la decisión final. Decidí que iría a Bolivia. ¿Quién tenía la razón? ¿Cómo era realmente ese país? ¿Cómo era la verdadera personalidad de los bolivianos? Bolivia se había convertido en un enigma fascinante para mí, y estaba decidida a descubrir la verdad por mí misma. Durante la primera semana tras mi llegada a Bolivia, exploré Santa Cruz y La Paz, los destinos que el señor Vargas me había recomendado. Y, para ser honesta, tal como dijo Mateo, La Paz era una ciudad increíblemente ajetreada. Yo, que no estoy acostumbrada a las multitudes urbanas, llegué a sentirme un poco mareada al principio. Pero después de unas horas,
me acostumbré al ritmo vibrante de la ciudad que toca el cielo. Una vez que me adapté a las calles paseñas, me di cuenta de algo asombroso. En todas partes, los bolivianos se movían con un orden y una calma impresionantes. Y no solo eso, bastaba con que yo pusiera una cara de confusión por un segundo para que alguien se me acercara amablemente a preguntarme si necesitaba algo. Cuando me sentía perdida por no entender español, la gente hacía un esfuerzo sobrehumano, incluso buscando a otras personas que hablaran inglés para que pudieran ayudarme. Y no era solo a mí a quien ayudaban. En La Paz, fui testigo varias veces de cómo los bolivianos se acercaban a cualquiera que pareciera estar en problemas para ofrecerle su ayuda. Esto ya no podía ser una coincidencia. Para ellos, para los bolivianos, esto parecía ser un comportamiento completamente normal, parte de su día a día. Llegué a pensar que, para ellos, no se trataba de ser amables o solidarios en un sentido extraordinario, era simplemente la reacción natural e instintiva de ayudar a alguien que lo necesita. Ahora, también quiero hablar de la otra cosa que dijo Mateo, el transporte de La Paz. Y sí, el sistema de mi teleférico y los buses de la ciudad me dejaron boquiabierta. La Paz tiene varias líneas de teleférico que conectan toda la ciudad por el aire, además de una red de flotas y buses que van a todas partes. Al principio, no entendía dónde tenía que tomar qué cosa. Para mí, que no leía español con fluidez, era casi imposible saber en qué línea estaba o en qué dirección iba. Debo admitir que la red de transporte de Bolivia, por su variedad y extensión, es ciertamente compleja. Sin embargo, una vez que subí a una de las cabinas del teleférico, quedé maravillada por el cuidado y la atención al detalle. Tal como el señor Vargas había elogiado, el sistema era impecable, sin un solo minuto de retraso, con una puntualidad suiza. Eso ya me impresionó, pero lo que realmente me conmovió fue la consideración que mostraban hacia los pasajeros. No solo había guías y anuncios en varios idiomas, sino que junto al nombre de cada línea y estación había letras y números, permitiendo que cualquier extranjero pudiera entenderlo de forma intuitiva. Comparado con la actitud de búscalo tú mismo en Internet que es tan común en otras partes del mundo, el servicio de información en Bolivia estaba en otro nivel. En esta era digital, uno puede encontrar casi todo con un smartphone. Pero los bolivianos no se conforman con ofrecer un servicio tan impersonal. Quizás ellos sienten un gran orgullo por su idioma, pero por el bien de aquellos que no lo entendemos, se esfuerzan por ofrecer la guía más detallada posible. Tener información en varios idiomas ya es un servicio excelente, pero añadir la señalización con letras y números para facilitar aún más el viaje a los usuarios, cada rincón estaba lleno de un ingenio y una delicadeza conmovedores. Más que sorprendida, estaba profundamente emocionada. Esta amabilidad boliviana no se limitaba al transporte, estaba integrada en los más diversos sistemas del país. Sentí profundamente que no solo la tecnología detrás de los servicios era impresionante, sino que el punto de partida, la vocación de servicio en Bolivia, estaba a un nivel por encima del estándar mundial. No sentí en absoluto la dureza y la frialdad de las que hablaban Mateo y Diego. Tal como había dicho el señor Vargas, cada servicio que recibí en este lugar me enamoró. Después de pasar una semana recorriendo las principales ciudades, decidí buscar esos tesoros escondidos que solo los locales conocen, aventurándome por diferentes regiones de Bolivia. Sentía que conocer esos lugares me daría una ventaja como profesional del turismo. Con esa idea en mente, empecé a viajar sin un rumbo fijo, dejándome llevar. Y así fue como llegué a un lugar llamado Copacabana, a orillas del majestuoso lago Titicaca. Al parecer, es un destino conocido dentro de Bolivia, pero en las guías para extranjeros no siempre se le da el protagonismo que merece. Pero para mí, este lugar se volvió sagrado. Era la cuna de antiguas culturas, un lugar lleno de energía, con una conexión palpable con la Pachamama. Para alguien que ama la historia y la cultura como yo, era un paraíso. Además, Copacabana ofrecía vistas impresionantes del lago navegable más alto del mundo y templos antiguos esparcidos por sus islas. Los atractivos eran innumerables. Pasé todo el día explorando los alrededores de Copacabana, y ya de noche empecé a buscar un hostal. Hasta ese momento, había estado en ciudades más grandes donde simplemente iba a un hotel cerca de la terminal y probaba suerte. Pero en Copacabana, la oferta de alojamiento no era tan amplia y, por desgracia, muchos lugares ya estaban llenos. No hablo español lo suficientemente bien como para llamar por teléfono y preguntar si tenían habitaciones, así que mis únicas opciones eran reservar por internet o ir de puerta en puerta. Empecé a sentirme ansiosa. Me había alejado del centro del pueblo, acercándome a una zona más solitaria junto a la orilla del lago. Incluso empecé a considerar la posibilidad de dormir en la calle.
A diferencia de La Paz o Santa Cruz, aquí a las 10 de la noche, las luces del pueblo se apagaban, y todo quedaba en un silencio y una oscuridad profundos. Me senté en un camino de tierra junto a la orilla, sintiéndome tan sola que estaba a punto de llorar. Los bolivianos son muy amables y Bolivia es muy segura, así que una chica puede viajar sola sin problemas. Recordé las palabras que el señor Vargas me decía a menudo. En ese momento, su voz era mi único consuelo, creer en sus palabras era mi única salvación. Pero, por muy seguro que fuera el país, ¿no era peligroso para una mujer estar sola en un lugar tan oscuro? A punto de ser aplastada por la ansiedad, empecé a caminar de nuevo, buscando cualquier atisbo de luz. Mientras caminaba por la orilla en dirección al pueblo, sentí que había alguien cerca. ¿Debería acercarme y pedir ayuda para encontrar alojamiento? ¿O sería mejor que no supiera que soy una mujer sola? Luchaba internamente, un debate agónico entre confiar en los bolivianos o desconfiar de ellos. Me estaba preguntando a mí misma una y otra vez qué hacer, y empecé a odiarme por mi propia indecisión. Mientras estaba paralizada, sin poder decidirme, esa persona se acercó hacia mí y me habló. Disculpe, me dijo en un inglés titubeante una chica que no parecía tener más de 16 o 17 años. Espere un momento, añadió, y sacó su celular, abrió una aplicación de traducción y comenzó a hablarme. El saber que quien se me había acercado era una joven boliviana me produjo una extraña sensación de alivio que todavía recuerdo con claridad. Cuando pasé por aquí antes, usted ya estaba sentada, ha estado aquí todo este tiempo, me preguntó a través de la voz robótica de la aplicación. Le respondí en un inglés lento, sí, he estado aquí por más o menos una hora. Después de entender mis palabras, la chica volvió a escribir. ¿Tiene algún problema? Si necesita ayuda, por favor, dígamelo. Después de que la aplicación tradujo su mensaje, me sonrió con una dulzura que me desarmó. Su sonrisa me reconfortó, pero en ese preciso instante, las palabras de mi colega Diego resonaron en mi cabeza. Los bolivianos se mueven por interés. No hacen nada si no hay plata de por medio. Es mejor no tener nada que ver con ellos. Sentí una punzada de duda. Siendo de un país vecino, Diego seguramente conocía a los bolivianos mucho mejor que yo. Y no creía que Diego, un colega que siempre había sido amable conmigo, me fuera a mentir. Si creía en las palabras de Diego, entonces era lógico pensar que esta chica boliviana que se me acercaba de repente, a estas horas, tenía alguna intención oculta. ¿No sería mejor que me fuera de aquí lo más rápido posible? Pero, por otro lado, yo había venido a Bolivia y había sido testigo, en carne propia, de la amabilidad y la calidez de su gente en innumerables ocasiones. Había sentido profundamente que la hospitalidad boliviana era un espíritu que el mundo entero debería aprender. Mi intuición me decía que podía confiar en esta joven. Atrapada en mi conflicto, me quedé en silencio, y la chica boliviana me dijo espere un momento y se fue corriendo. «Huye ahora», gritaba otra voz dentro de mí. «Escapa. Esa chica obviamente trama algo». Me levanté y estaba a punto de tomar mi equipaje cuando ella regresó, corriendo y sin aliento. Era la misma joven, y en sus manos traía una botella de una tienda cercana. Inmediatamente activó la aplicación y me habló. «¿Estás bien? ¿Te sientes mal? Por favor, dímelo». Después de que la aplicación tradujo, me ofreció una botella de agua y otra de una bebida deportiva, indicándome que bebiera. Al verla sin aliento, con una expresión de genuina preocupación en su rostro, me fue imposible pensar que era alguien que quería engañarme. Por mucho que Diego, siendo de un país vecino, conociera a los bolivianos, yo no podía desconfiar de esta chica. «Gracias», le dije en un español torpe, acepté el agua de sus manos, le devolví la bebida deportiva y le dije. «Bebamos juntas». Al empezar a confiar en ella, mi rostro se relajó en una sonrisa natural y aliviada. Después, hablamos de todo un poco, de nosotras, de mi situación actual, de qué hacía yo allí y por qué ella se me había acercado. Descubrí que era solo una estudiante de secundaria, que se llamaba Camila y que me había visto sentada a la orilla del lago cuando volvía a casa de sus estudios. Se quedó preocupada por mí, y una hora después volvió para ver si seguía allí. Al verme en el mismo lugar, sintió que algo no estaba bien y por eso se decidió a hablarme. Camila era una chica maravillosa. Estaba realmente preocupada por mí. Pensar que por un momento quise huir de ella me hizo sentir una profunda vergüenza por mi patética desconfianza. Sola, en la lejana orilla del Titicaca, su ternura y su sonrisa sincera me sanaron profundamente. En ese momento, alguien más se nos acercó por detrás. Eran los padres de Camila. Preocupados por su hija,
habían venido a ver qué pasaba. Después de que Camila les contara la situación, su padre usó la aplicación para decirnos: si están en problemas, no hablen aquí afuera. Vengan a nuestra casa. Cenen con nosotros y descansen bien. No podía creer lo que oía. Yo no les había pedido nada, y ellos estaban invitando a una completa desconocida, a una extranjera, a su propia casa. Si hubiera sido yo, probablemente ni se me habría ocurrido. Al escuchar las palabras del padre de Camila, todas mis dudas se desvanecieron. Muchas gracias por su invitación, les dije, y mientras caminábamos hacia su hogar, charlaba con Camila y sus padres. Desde que llegué a Bolivia, solo me había encontrado con gente considerada, personas que, al ver a alguien en apuros, sin importar quién fuera, lo trataban con amabilidad. Por supuesto, sé que no todos los bolivianos son así, pero al menos, estoy segura de que la gran mayoría de ellos son personas increíblemente buenas. No creo que Mateo y Diego estuvieran equivocados en un sentido malicioso. Quizás ellos simplemente tuvieron la mala suerte de vivir experiencias desagradables en Bolivia, o de toparse con gente con la que no congeniaron. Pero la Bolivia que yo vi fue diferente. Los bolivianos que yo conocí fueron diferentes. Es cierto que algunos pueden ser tímidos y no tener confianza en su inglés, pero sus corazones son puros. Actúan sin pensar en beneficios, simplemente por el deseo de ayudar a los demás, y lo hacen de una forma tan natural que ni siquiera son conscientes de ello. Sé que Bolivia tiene una historia compleja y enfrenta muchos desafíos a nivel internacional. Pero puedo imaginar que, incluso en esos tiempos difíciles, han sido un pueblo con un profundo afecto por quienes los rodean. Y estoy convencida de que la razón por la que pudieron lograr su crecimiento y convertirse en un lugar tan vibrante es precisamente por su capacidad de acoger y comprender las culturas externas. En ese sentido, creo que la visión de Mateo y Diego sobre Bolivia estaba equivocada. Al final, me quedé en casa de Camila durante 2 noches. Ella me llevó a conocer algunos lugares secretos de Copacabana que pocos turistas visitan. Los sitios a los que me llevó eran espectaculares y me abrieron los ojos, a mí, que creía conocer bien la naturaleza boliviana. Ojalá pudiera ser una guía como Camila, pensé. El tiempo que pasé con ella fue increíblemente feliz. Ver a Camila esforzándose tanto por hacerme sentir bien, hizo que mi propio sueño como profesional del turismo se volviera más claro en ese momento. En mi última noche en su casa, todos juntos disfrutamos de un festín de mariscos frescos que su padre había traído especialmente del mercado. Se convirtió en el recuerdo más hermoso de mi viaje. Al regresar de Bolivia, le conté a todo el equipo de la oficina, con todo detalle, las maravillas que había experimentado. Comparado con sus épicas aventuras por el mundo, mi relato podía parecer insignificante y aburrido. Claro que hay lugares patrimonio de la humanidad y delicias culinarias locales, y esos también son placeres de viajar. Yo también probé muchas cosas deliciosas en Bolivia. Pero mis mejores recuerdos son, en su mayoría, pequeños momentos compartidos con los bolivianos. Fue un viaje que tocó el alma de su gente, y eso, para mí, es el tesoro más valioso. Mateo, que me escuchaba, lo hacía con una expresión de envidia y alegría a la vez. Creo que quiero volver a Bolivia, dijo. Gracias, Adele. Ver a Mateo y a mí hablando con los ojos brillantes y llenos de emoción, mientras Diego nos miraba con una expresión compleja, fue algo que me impactó. Espero que algún día, Diego también pueda experimentar la verdadera y maravillosa Bolivia. Ya han pasado 2 meses desde que volví. Aunque el trabajo sigue siendo intenso, encuentro momentos para escribir este diario. En el futuro, quiero volver a Bolivia tantas veces como pueda. Por supuesto, también quiero visitar otros países, pero el punto de partida de mis viajes por el mundo fue Bolivia, y mis maestros como guía turística fueron Camila y su increíble familia. Guardando en mi corazón la experiencia que recibí de Bolivia y la lección sobre lo que significa ser humano que aprendí de ellos, si puedo seguir escribiendo este diario en el futuro, esa será mi mayor felicidad. ¿Qué te ha parecido el video de hoy? Si te ha gustado, nos harías muy felices si te suscribes a nuestro canal y le das un buen like. Y si tienes alguna palabra de aliento para Adele, quien cambió su forma de ver el mundo gracias a su encuentro con Camila, o si hay algún tema que te gustaría que tratáramos, déjanoslo saber en los comentarios.